El sistema nervioso es el conjunto de tejidos y órganos encargados de interpretar la información recibida, coordinar y dirigir todas las funciones conscientes e inconscientes del organismo. Para realizar su labor, cuenta con células más especializadas del organismo, denominadas células nerviosas. El sistema nervioso consta de células no excitables, denominadas células gliales, y de células excitables, denominadas neuronas. Entonces, aquí podemos observar las células nerviosas, que son las neuronas y las células gliales. Las células gliales están ubicadas en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico se encuentran las células de Schwann y las células satélite. Y en el sistema nervioso central, los epidemocitos, los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Las neuronas se clasifican según su función y según su estructura. Según su función pueden ser sensitivas, de asociación y motora. Y según su estructura pueden ser unipolar, bipolar y multipolar. Aquí podemos entonces observar el tipo de célula glial. Los astrocitos tienen una estructura y función. Entonces son células que poseen ramificaciones alrededor de capilares, formando parte de la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Las células de Schwann componen la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. La microglía es una célula de defensa neural. Y los epidemocitos o células epidemarias son células que tapizan las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central. Aquí podemos observar una neurona. Las neuronas son células especializadas en recepción, conducción y transmisión de información. Podemos observar que las partes de una neurona son el cuerpo o soma, las dendritas y el axón. El cuerpo o soma neuronal es la parte ensanchada de la neurona. Consta de estructuras internas como el núcleo, nucleolo, aparato de Golgi, ribosomas, retículo endoplasmático rugoso y una gran cantidad de mitocondrias. Sus funciones son coordinar todas las actividades metabólicas de la neurona, integrar la información recibida por las dendritas e iniciar los impulsos nerviosos al comienzo del axón. Allí también se encuentran finísimos filamentos conocidos como neurofibrillas. Estas comunican las dendritas con el axón o cilindro eje y unas masas granulares de aspecto atigrado denominadas corpúsculos de Nils, ricas en ácido ribonucleico, pero de las que aún no se sabe mucho. La otra parte son las dendritas, que son prolongaciones del soma encargadas de recibir y captar estímulos. Su forma ramificada les proporciona una gran área para poder captar mayor número de señales. Y el axón o fibra nerviosa es la prolongación que conduce la información hacia el órgano que ejecutará la respuesta. Por ejemplo, un músculo o una glándula. La parte inicial del axón se denomina cono axónico y la parte final o terminación del axón es denominada terminal o botón sináptico o pie del axón. Aquí podemos observar pues la neurona. Tenemos la sustancia de Nils que se encuentra en el cuerpo o soma. Tenemos las dendritas, los nodos de Ranvier que están en el axón, la vaina de mielina y el botón sináptico. La neurona se clasifica según el número de prolongaciones. Unipolar, pues que no tiene sino una sola prolongación. Bipolar, multipolar, con muchas prolongaciones, o pseudo-unipolar. Tipos de neurona.
según sus ramificaciones, dice, según su función, motoras, sensoriales, interneuronas. La neurona puede ser aferente o eferente. Aferente quiere decir que lleva o que conduce, y eferente es de donde sale. Clases de neurona. En el cuerpo humano hay 3 tipos de neurona y cada grupo de neuronas realiza una función determinada. Aquí podemos observar entonces que hay neuronas sensoriales, neuronas motoras y neuronas de asociación. Entonces, las neuronas sensitivas actúan como receptores que detectan el estímulo específico, la luz, la presión, el sonido, transmitiendo este estímulo hacia el cerebro y la médula espinal. Las neuronas de asociación o internunciales están situadas solo en el encéfalo y la médula espinal y conectan neuronas sensitivas y motoras, por eso se llaman de asociación, porque ellas unen unas con otras. Y las neuronas motoras transmiten la información lejos del cerebro y médula espinal a los músculos y glándulas. Esos son órganos efectores. Aquí podemos observar los tipos de neuronas multipolares, o sea que tienen muchas ramificaciones, las neuronas bipolares, la neurona unipolar. Las neuronas aferentes o sensoriales conducen la información desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Las neuronas eferentes o motoras llevan la información desde el sistema nervioso central al órgano efector, sea un músculo o una glándula. Y la interneurona son las que comunican una neurona con otra. Aquí podemos observar entonces el nervio aferente que va desde un órgano hasta el sistema nervioso y la neurona eferente que va desde el sistema nervioso hasta un órgano o un músculo. En esta diapositiva podemos observar las células gliales, las que ya habíamos visto anteriormente. Entonces están los astrocitos, la microglía, los oligodendrocitos. Más microglías, astrocitos y oligodendrocitos. Las microglías son pequeñas con prolongaciones largas y ramificadas. Por su capacidad fagocitaria, protegen al sistema nervioso central de enfermedades infecciosas, porque ellas fagocitan la enfermedad. Los oligodendrocitos tienen menos prolongaciones y son más cortas. Producen mielina para constituir las vainas de los axones de las neuronas del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico son las células de Schwann las encargadas de este proceso. Y los astrocitos tienen forma estrellada y largas prolongaciones. Mantienen el microambiente del sistema nervioso central, comportándose como amortiguadores del entorno extracelular. Su plasma da soporte mecánico a las neuronas. Aquí están todas las células gliales del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Recuerden entonces que en el sistema nervioso periférico tenemos las células satélites y las células de Schwann. Y en el sistema nervioso central tenemos los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía y las células ependimarias. Esta imagen es al microscopio, ¿no? Donde se ven los axones, las glías, las neuronas y los grumos de Nils. Aquí podemos hablar ya de las formas de sinapsis, pero antes les voy a decir que la sinapsis es el lugar donde ocurre la unión entre dos neuronas, en la cual la actividad eléctrica o el mensaje químico pasa de una a otra. La neurona que conduce el impulso se denomina neurona presináptica y la que recibe el impulso se llama neurona
postsináptica. Durante la unión sináptica, el estímulo fluye desde la terminal sináptica de la neurona presináptica hasta la estructura postsináptica, ubicada en la neurona postsináptica. Este impulso nervioso atraviesa un espacio denominado hendidura sináptica, que distancia estas dos estructuras y puede propagarse en cualquier dirección por la superficie de la neurona, usualmente a través del axón. Las formas de sináptica más comunes son axosomática, axodendrítica, dendrodendrítica, somatosomática, dendrosomática y axosomática. Quiere decir la unión, ¿no? Entonces aquí hablaríamos de axosomática cuando la sinapsis está entre un axón y el soma de otra neurona. Axodendrítica cuando está entre un axón y la dendrita de otra neurona. Dendrodendrítica cuando están entre dos dendritas de diferente neurona. Somatosomática entre dos somas, un soma de una neurona y otro soma de la otra. Dendrosomática entre un soma y una dendrita. Y axosónica cuando está entre dos axones de diferente neurona. Si la sinapsis se establece entre la neurona y un órgano efector, se llama unión neuromuscular. Si se establece entre una neurona y una glándula, se denomina unión neuroglandular. Aquí observamos entonces las distintas uniones. Miren, la axodendrítica, entonces axón con dendrita, axosomática, axón con soma, axoaxónica, axón con axón, y hay dos tipos de sinapsis, sinapsis eléctrica y sinapsis química. Entonces, la sinapsis eléctrica es aquella en la que existe una unión eléctrica denominada GAP, GAP, que hace fluir la corriente de una célula a otra, causando una fluctuación en los potenciales de membrana de las dos neuronas interconectadas. Y la sinapsis química es la sinapsis en la que la membrana de la neurona presináptica libera sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son sintetizados por las neuronas y su efecto provoca cambios en el potencial de acción. Los neurotransmisores son liberados hacia la hendidura sináptica y allí son capturados por la membrana de la neurona postsináptica a través de receptores específicos para cada neurotransmisor. Cuando el neurotransmisor queda atrapado, se generan cambios en el potencial de la membrana que excitan, o sea que hay una despolarización, o inhiben, que hay una hiperpolarización y su despolarización. Normalmente los neurotransmisores permanecen unidos a sus receptores por periodos de tiempo específicos, de modo que cuando su efecto ha ejercido una respuesta, estos son recaptados por las neuronas presinápticas, inhibiéndose la transmisión del impulso. Las drogas y los fármacos pueden hacer que un neurotransmisor determinado no sea recapturado por la neurona presináptica y entonces la transmisión del impulso se da por un tiempo más prolongado que el normal, haciendo que los efectos del neurotransmisor sean más intensos. El alcohol, por ejemplo, actúa sobre los neurotransmisores que inhiben el sistema nervioso y por eso, bajo sus efectos, nuestras reacciones son más lentas e imprecisas.
Aquí ya vemos una médula espinal. Observamos también una vértebra. Entonces, hablaremos del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Aquí podemos observar es la médula espinal, que tiene como una forma de mariposa arriba, como en la parte de arriba negrita. Tanto el encéfalo como la médula están recubiertos por unas membranas denominadas meninges, que los protegen de infecciones y permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las meninges son 3 membranas que dan cubrimiento al sistema nervioso central. Se denominan la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La pía madre es la capa más interna que cubre el cerebro y la médula. Es altamente vascularizada y está en contacto íntimo con las estructuras en mención. La aracnoides es la capa intermedia, que incluye 2 capas que se entrelazan como una telaraña. Y la dura madre es la capa más externa, más gruesa y resistente, que establece contacto directo con la bóveda craneana y el canal raquídeo. Estas 3 membranas contemplan 4 espacios que son el subaracnoideo, el epidural, el subdural y el intraaracnoideo. El espacio subaracnoideo está situado entre la aracnoides y la pía madre. A través de este circula el líquido cefalorraquídeo, cuyas funciones son amortiguar al cerebro y a la médula contra lesiones, brindar las sustancias nutritivas para las neuronas y eliminar sustancias de desecho. El espacio subdural está comprendido entre la dura madre y la aracnoides. Es un espacio virtual porque en condiciones normales no existe, pero al presentarse un derrame o hemorragia, las 2 capas se separan haciendo que éste aparezca. El espacio epidural está ubicado entre el hueso y la dura madre. Es rico en grasa, proporciona alimento de sustancias y confiere sostén. Y el espacio intraaracnoideo se encuentra entre ambas hojas del aracnoides. La médula espinal contenida dentro del canal raquídeo es la encargada de comunicar al encéfalo con el resto del cuerpo y también de controlar muchas acciones reflejas que no requieren de la intervención de la parte consciente del cerebro. Está compuesta por 31 segmentos, de los cuales se originan los nervios espinales y se extienden aproximadamente desde la región occipital hasta un nivel de la primera vértebra lumbar. Se consideran 8 segmentos cervicales, 12 dorsales o torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. La médula contiene en su interior la materia gris, que tiene forma de alas de mariposa, gracias a unas prolongaciones llamadas astas. A las astas posteriores llegan las raíces dorsales o sensitivas, con toda la información proveniente del entorno, y de las astas anteriores salen las raíces ventrales o motoras, que conducen información motora hacia los órganos efectores. La médula también está formada por la materia blanca, que rodea a la materia gris. Esta materia se distribuye entre cordones, el cordón anterior, el cordón posterior y el cordón lateral. Su función es llevar los estímulos sensoriales a la corteza cerebral y transportar respuestas a los órganos efectores como músculos y glándulas. La médula
Contiene vías de información que llegan y vías de información que salen del cerebro. Las vías ascendentes están compuestas por los axones de las neuronas sensoriales que conducen la información sensitiva. La información sobre estímulos térmicos, táctiles y dolorosos componen la sensibilidad superficial. Un ejemplo de este tipo de sensibilidad puede ser el calor proveniente de una chimenea. Esta información ingresa por las astas posteriores de la médula y luego se comunica con una interneurona que cruza la información. Por último, asciende hacia el cerebro a través de cordones laterales y anteriores, y allí es interpretada hasta que finalmente genera una respuesta adecuada. La sensibilidad profunda o propioceptiva, que conduce información de peso, vibración, dolor profundo, percepción de objetos, como por ejemplo la ubicación espacial del pie o la mano. Esta información asciende por los cordones posteriores del mismo lado. Las vías descendentes están compuestas por los axones de neuronas motoras que conducen la respuesta hacia el órgano efector. Son muchas las vías descendentes del sistema nervioso central. Una de las más importantes es la vía piramidal. Esta vía desciende por el cordón lateral y termina en las astas anteriores del mismo lado, donde nacen las neuronas motoras inferiores que inervan los músculos. Esta vía permite el control de los movimientos voluntarios. Aquí vemos el encéfalo, también vemos el cerebro. El encéfalo contenido en la cavidad craneana consta de 3 secciones: el encéfalo anterior, el medio y el posterior. El encéfalo anterior o prosencéfalo contiene el cerebro, el hipotálamo y el hipocampo. El encéfalo medio o mesencéfalo incluye la sustancia reticular. El encéfalo posterior o rombencéfalo contiene el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y el cerebelo. El cerebro controla las respuestas motoras, las sensoriales, la memoria, el intelecto, la conciencia y el lenguaje. Está constituido por los hemisferios cerebrales, que son 2 masas responsables de recibir, procesar y emitir la información que llega al organismo desde el exterior. El tálamo es una masa de sustancia gris ubicada en la zona media del cerebro. Es el centro de integración de las vías ascendentes y descendentes. El hipotálamo es una glándula localizada detrás del tálamo. Es el centro integrador del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central. Regula la temperatura corporal, el hambre, la sed, el reloj biológico y las respuestas endocrinas a través del control de la glándula hipófisis. El hipocampo es el centro que controla todos los comportamientos básicos, como el deseo sexual y la ira. Participa en el proceso de formación de memoria, ya que almacena recuerdos y los asocia con las experiencias previas. También se encarga de la orientación espacial. La sustancia reticular es un centro de asociación ubicado a nivel de la protuberancia anular. Está relacionada con la visión, la audición y los estados de conciencia. Regula mecanismos de sueño y vigilia, o sea, cuando está uno despierto, el tono muscular y algunos reflejos. También filtra información antes de que ésta llegue a la parte consciente del cerebro, así que permite que, por ejemplo, a pesar de que oigas ruido en la calle o música,
puedes concentrarte en leer un libro. El bulbo raquídeo es la parte superior del tallo cerebral y está ubicado entre la médula espinal y el puente de Barolio. Puente de Barolio. Es un sitio de asociación y de control de funciones involuntarias, como el ritmo cardíaco, la respiración, la secreción de jugos gástricos, la tos y la deglución. La protuberancia o puente de Barolio está ubicada por encima del cuerpo del bulbo, delante de los hemisferios cerebrales. Es un sitio de asociación que transmite impulsos de un cerebelo a otro y entre el bulbo y el mesencéfalo. Colabora con el control de funciones motoras y la emoción. El cerebelo es el centro que integra las funciones motoras y sensitivas, coordina el movimiento, el equilibrio y la postura. Gracias al cerebelo podemos realizar movimientos finos, como por ejemplo enhebrar una aguja. El cerebro está constituido por los hemisferios cerebrales. Cada hemisferio contiene una capa externa de sustancia gris, compuesta por cuerpos celulares y dendritas, y una capa externa de sustancia blanca, compuesta por axones mielínicos que conectan varias partes del encéfalo. En la sustancia blanca existen unas masas de sustancia gris llamadas ganglios basales. La capa externa del cerebro se denomina corteza cerebral y es la parte responsable de procesar la información recibida, compararla con la información almacenada y transformarla en algo real y consciente. La región superficial de la corteza cerebral presenta una serie de pliegues o circunvoluciones que aumentan su área. Los dos hemisferios están unidos e interrelacionados por una estructura compuesta por axones de neuronas llamada cuerpo calloso. El hemisferio cerebral izquierdo es el responsable del habla, la escritura, la lógica, las matemáticas, el cálculo y el análisis. Además, controla las funciones motoras del lado derecho del cuerpo. El hemisferio derecho, por otro lado, es el responsable de los sentimientos, las habilidades artísticas y musicales, la memoria visual, la capacidad de síntesis. Este hemisferio controla el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio cerebral derecho controla nuestro lado izquierdo del cuerpo. El cerebro contiene 4 lóbulos en cada hemisferio: un lóbulo occipital, un lóbulo frontal, un lóbulo parietal y un lóbulo temporal. En ellos se procesa información sensitiva y motora y se desarrollan las funciones mentales superiores como el cálculo, la memoria, el juicio, el raciocinio, la orientación, la lógica, el lenguaje. El lóbulo occipital recibe e interpreta información de tipo visual. El lóbulo temporal lo realiza con información de tipo auditivo y permite el reconocimiento, identificación y nombramiento de objetos. El centro de comprensión del lenguaje se encuentra en la región temporal izquierda o área de Wernicke. El hipocampo de este lóbulo permite la percepción olfativa. El lóbulo frontal regula la función motora, el habla, la inteligencia y la personalidad. Permite que podamos pensar y planear situaciones y decisiones. Los centros de control superior del lenguaje hablado
están en el área frontal izquierda o área de Broca. El lóbulo parietal integra las sensaciones y el equilibrio. Asimismo, controla el lenguaje. En esta diapositiva, entonces, podemos observar el sistema nervioso tiene componentes que funcionan de manera interconectada. Entonces, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula. Y el encéfalo está formado por el tronco encefálico, el cerebelo, el cerebro y el diencéfalo. Mientras que el sistema nervioso periférico está formado por los nervios y los ganglios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Este sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Aquí en la diapositiva entonces podemos observar los lóbulos de los cuales le hablaba ahora, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. También podemos observar que debajo del lóbulo occipital está el cerebelo. Aquí están las áreas sensoriales, el área motora, área somatosensorial, el área sensorial auditiva, el área sensorial visual y el área de asociación somatosensorial. Aquí podemos observar entonces el cerebro que se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Ahí se distingue por los diferentes colores, ¿no? Y el cerebelo, que sería el color como cereza, ¿será? No, como violeta. Partes del sistema nervioso central y sus funciones. Entonces aquí tenemos el hipocampo, que ya les había hablado, el hipocampo, el tálamo, la corteza cerebral, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. Ahí está la ubicación y como su función, ¿no? Por ejemplo, el cerebelo, centro de coordinación, integra la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral, hace que el movimiento sea fluido y coordinado. El tronco encefálico controla las funciones vitales, el latido cardíaco, la respiración, el ritmo del sueño, la vigilia, los núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y el cuello. La médula espinal comunica el cerebro y los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro, lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. El hipocampo y el sistema límbico, sede principal de la memoria y el aprendizaje. Forma parte del sistema límbico el principal rector de las emociones. El tálamo en núcleos grises, estación intermedia entre corteza y tronco cerebral. Control de los movimientos y del tono. El hipotálamo, control de supervivencia, ingesta, la temperatura, la defensa, el deseo sexual. La corteza cerebral cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes. Percepción sensorial, los 5 sentidos, movimiento voluntario, el lenguaje, las emociones, los pensamientos. Aquí en esta podemos observar bien el cerebro con sus circunvoluciones. Se observa también el cuerpo calloso, que es la parte como más blanquecina. Tenemos el cerebelo y en el tronco encefálico que está el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente varolio, el bulbo y la médula espinal, bien claritos. Aquí se observa bien claro dónde está el tálamo, cuál es el cuerpo calloso, el cerebelo, el hipotálamo, la glándula hipófisis que la vamos a ver más adelante, el bulbo raquídeo. En esta diapositiva vemos un cerebro
pues natural, ¿no? Es un cerebro de vaca. Entonces ahí podemos ver los dos hemisferios cerebrales y en todo el medio donde está metido el dedo se observa la parte blanca que es el cuerpo calloso que une a los dos hemisferios. Y en esta podemos observar, además del cerebro, podemos observar el cerebelo, que es la parte que está debajo, como en la palma de la mano del señor, y es más pequeño, ¿no? Sus ramificaciones son diferentes, sus circunvoluciones son diferentes a las del cerebro. La parte que el señor toca son como la telita, las meninges, de las que le hablaba al comienzo, la pía madre y la dura madre, ¿no? El aracnoides. Aquí se puede observar en el cerebro donde está la parte visual, donde está la parte de la audición, de la visión motora, sensorial. Aquí podemos observar el cerebelo. En el cerebelo también observamos dos hemisferios cerebelosos. Y en el centro observamos un vermis, se llama vermis, que es la unión de los dos cerebelos. Aquí en la estructura interna la sustancia blanca se encuentra en el interior. Está recubierta por la sustancia gris y la cual penetra profundamente y se ramifica hasta tomar un aspecto arborescente. Por eso se le llama el árbol de la vida, porque tiene una forma como de árbol. Míralo allí. Entonces ahí tenemos los dos hemisferios cerebelosos y en todo el centro el vermis. Aquí tenemos los pares craneanos. Entonces, craneales o craneanos. En el cerebro se encuentran 12 pares craneanos. Estos pares craneanos van a diferentes partes del cuerpo. Entonces tenemos un par craneal número 1, que es el nervio olfatorio. El par número 2, nervio óptico. El par 3, nervio motor ocular común. El par 4, nervio patético. El 5, nervio trigémino. El 6, nervio motor ocular externo. El par 7, nervio facial. El 8, nervio acústico. El 9, nervio glosofaríngeo. El 10, el nervio vago. El 11, el nervio espinal. Y el par 12, el nervio hipogloso. Y allí se observa bien de qué parte del cerebro sale cada par craneal.
Entonces, si hablamos de el primero, que es el olfatorio, es un nervio que es sensitivo. Este inerva la pituitaria, es olfatorio, ¿no? El par 2 es óptico, también es sensitivo, inerva la retina del ojo, o sea, hace parte de la visión. El número 3 es el ocular común, que es un nervio motor, y este mueve los músculos del ojo. El número 4 es el patético o troclear, es un nervio motor, mueve el músculo oblicuo mayor, o sea, el ojo. El número 5 es el trigémino, es mixto, o sea que es sensitivo y es motor. Tiene 3 ramas, el ojo, los maxilares superior e inferior y la lengua. El par 6, el óculo externo, es motor, mueve el músculo recto del ojo. El número 7, el facial, es mixto también, o sea que es sensitivo y motor, mueve los músculos de la cara. El 8 es acústico o vestibulococlear, es sensitivo, entonces este inerva el oído. El número 9, el glosofaríngeo, es mixto, o sea, sensitivo y motor, inerva los órganos del gusto. El 10, el neumogástrico o vago, también se llama así, vago o neumogástrico, es mixto, influye en la respiración, la circulación y la digestión. El 11, el nervio espinal, es motor, preside la fonación. Y el número 12 es el hipogloso, es también motor y mueve los músculos de la lengua. Aquí entonces en esta podemos ver el sistema nervioso autónomo. Se le da este nombre porque su funcionamiento es independiente de la voluntad. Es el sistema que rige los órganos de la vida vegetativa. Comprende 2 partes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático comprende 2 cadenas longitudinales de ganglios conectados entre sí, situadas delante de las vértebras y de la aorta. Las fibras que salen de la médula espinal entran en los ganglios simpáticos en forma de fibras preganglionares. Al salir como fibras postganglionares se unen las de varios ganglios para formar un plexo, los cuales se distribuyen por varios órganos. Los plexos más importantes son los plexos cardíacos, plexo solarocélico o celíaco, plexo mesencérico, hipogástrico o pélvico. El sistema parasimpático comprende fibras de ciertos nervios craneales que van al iris, a las glándulas y mucosas bucales, al corazón, pulmones, estómago e intestino delgado. Otras fibras de los nervios sacros inervan órganos del abdomen inferior. La mayor parte de los órganos viscerales están inervados por ambos sistemas, simpático y parasimpático, que son antagónicos. Antagónicos quiere decir que lo que hace el uno, el otro hace lo contrario. Por ejemplo, si uno contrae la pupila, que es el parasimpático, el simpático lo que hace es dilatar la pupila. Uno la agranda y otro la pone pequeña, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que el parasimpático contrae la pupila, el simpático dilata la pupila. El parasimpático estimula la salivación, o sea, que salga salivación. El simpático inhibe la salivación, o sea, que no haya salivación. El parasimpático contrae los bronquios. El simpático relaja los bronquios. El parasimpático reduce el impulso cardíaco. El simpático aumenta el impulso cardíaco.
El parasimpático estimula la actividad digestiva. El simpático inhibe la actividad digestiva. El parasimpático aumenta las contracciones intestinales. El simpático disminuye las contracciones intestinales. El parasimpático estimula la vesícula biliar. El simpático estimula la liberación de glucosa. El parasimpático contrae la vejiga. El simpático relaja la vejiga. El parasimpático relaja el recto. El simpático contrae el recto. Ahí vemos bien entonces cada órgano y qué hace el simpático y qué hace el parasimpático. Son antagónicos, lo que uno hace, el otro hace todo lo contrario. El sistema nervioso autónomo simplemente incluye dos sistemas, el simpático y el parasimpático, los cuales ejercen acciones contrarias, de modo que mantienen el equilibrio en su funcionamiento. El sistema simpático, su funcionamiento se asocia con acciones que consumen energía. El simpático, con acciones que consumen energía. Por eso sus neurotransmisores son la noradrenalina y la adrenalina, que estimulan el aumento en la concentración de glucosa en la sangre para que esté disponible en situaciones enérgicas. El sistema simpático genera respuestas de tipo global. Y el sistema parasimpático está formado por ganglios ubicados en las regiones espinal y sacra. Su neurotransmisor es la acetilcolina, que es la inhibidora del sistema cardíaco. Este sistema, contrario al sistema simpático, busca almacenar energía, de modo que se asocia con actividades de calma, de reposo, de mantenimiento del organismo, como la lenta respiración y el calmado ritmo cardíaco durante el sueño. La respuesta que genera este sistema es de tipo local. Entonces, el parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina, donde antes es como más relajado. Mientras que el sistema simpático, los neurotransmisores son la noradrenalina y la adrenalina, que estos lo que hacen es estimular el aumento en la concentración de la glucosa en la sangre. O sea que antes ellos tienen consumo de energía.